Bueno, hay mucha actividad en el ámbito legislativo y ayer se dio una circunstancia particularmente tensa en relación a la Unidad de Inteligencia Financiera, a quien se le pretende dar nuevas atribuciones o ampliar atribuciones, y se dio un jaleo muy fuerte que hay que seguir muy de cerca, y de eso hablaremos esta mañana. También está lo que Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dijo un poco al paso, porque estaba saliendo de la reunión de gabinete con el presidente López Obrador, sobre las investigaciones en curso de esta Unidad de Inteligencia Financiera, que se dedica a investigar delitos financieros, a investigar posibles hechos de corrupción financiera. Y bueno, Marcos Martínez Chacón está en esta mesa para conversar precisamente de este tema, que tiene que ver, por un lado, lo que declaró Santiago Nieto, y por otro lado, este debate legislativo. Buenos días y bienvenido, Marcos. Buenos días, Carmen. Pues sí, así es. En medio de estos casos que la Unidad de Inteligencia Financiera, con Santiago Nieto como titular, han estado construyendo en los últimos meses, en los últimos días, también ha habido una gran actividad, pero ayer, como tú lo dices, hubo una declaración que ya es determinante, que ya le da forma a cosas que había dicho Santiago Nieto, y es que esta unidad está investigando al secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, quien fungió en este cargo durante la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto. Nieto dijo que se investiga a Ruiz Esparza por presuntamente haber favorecido a la empresa española OHL, ahora Aleática, durante el anterior gobierno. Cabe señalar, y esto es importante mencionarlo, que desde agosto, cuando Nieto habló conmigo, él ya había mencionado que se estaba preparando un caso en contra de Ruiz Esparza, además de muchos otros miembros cercanísimos del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y ahora lo que dice también el titular de la UIF es que además de este caso en contra de Ruiz Esparza, se está indagando un posible desvío de recursos del Consejo de Promoción Turística de México, CPTM, y otras irregularidades en la administración pública, tanto de la administración pasada como en el gobierno actual. Esto es nuevo. Esto es nuevo, sí. Porque si algo se le había criticado desde la oposición o desde los mismos personajes investigados, es que Santiago Nieto estaba llevando a cabo una cacería de brujas, y que estaba también haciendo uso de la UIF, precisamente de la forma en la que Nieto ha criticado del anterior gobierno, con fines políticos. Y esto creo que da luz de cómo está operando ahorita, en estos momentos, las investigaciones a través de esta agencia de inteligencia. Y leo textualmente lo que dijo ayer después de la reunión del gabinete con el presidente López Obrador. Él dice, y abro las comillas: hemos estado trabajando con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes respecto a casos de corrupción de la anterior administración con OHL. Hemos trabajado con la Secretaría de Turismo sobre un posible desvío de recursos del Consejo Mexicano y Promoción Turística, y con la Secretaría de la Función Pública, esto lo agrego yo, es una agencia también del gobierno que ha estado trabajando en casos de corrupción grandes, y reanudo con la cita: en casos donde hemos detectado algún tipo de irregularidad, incluso, y esto es la parte clave, en el actual gobierno. Y el objetivo es trabajar también en la vertiente del combate al narcotráfico. Esto es una interesante interlocución con los reporteros, porque él está diciendo que el objetivo, y si lo ligamos a la cita textual, es trabajar también en la vertiente del combate al narcotráfico. Esto está perfectamente ligado con las demás investigaciones que él ha puesto sobre la mesa, en particular de la que habló conmigo acerca de cómo se utilizaba la UIF, y cómo el extitular Alberto Basbás y quienes quedaron en ese interregno administrativo estaban perdonando y desbloqueando cuentas y bloqueando cuentas de manera unilateral, sin ninguna explicación, y que después reveló con el periódico Reforma del periodista Abel Barajas una nota, la UIF, no citando directamente a Nieto, que esas cuentas desbloqueadas y bloqueadas estaban ligadas con el cartel de Sinaloa. Entonces todo esto, si lo ligamos a las propias declaraciones de Nieto de ayer, él dice, tiene una vertiente que podría estar ligada al narcotráfico. Pues ahí está lo que dijo Santiago Nieto sobre
bueno, Ruiz Esparza, que es una pieza clave del sexenio de Enrique Peña Nieto, como sabemos, así que bueno, se confirma lo que ya te había adelantado en su momento en esa larga conversación que sostuviste con él y que nos permitimos aquí se transmitió aquí mismo en este espacio, y bueno, pues está ese tema y está el debate legislativo que tuvo lugar, bueno, ya daremos cuenta de cuando haya resultados de estas investigaciones, pero está el debate legislativo que ayer fue acalorado, en serio, hubo casi conatos de violencia en la tribuna, precisamente por el tipo de cosas que se están discutiendo para esta reforma que pretende fortalecer o dar más atribuciones precisamente a la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cómo es que el asunto ocurrió? Sí, te cuento, Carmen, y esto, como tú dices, todo gira en torno a la UIF. Y bueno, es preciso señalar que la UIF desde el inicio del actual gobierno había intentado tener ciertas atribuciones o estaba tratando de darle forma a su operación para el combate al lavado de dinero. Una de ellas era que quería una silla, y todavía quiere una silla en el Sistema Nacional Anticorrupción. Él ha mencionado en varias ocasiones que ya tiene un espacio ahí, pero no está formalizado. Ese es uno de los cambios. El de ayer, que como tú dices, encendió un acalorado debate, tiene que ver con una división que surgió en el mismo partido, en el gobierno, Morena, porque esta división impidió aprobar la reforma que ratifica la facultad de la UIF para bloquear cuentas bancarias e iniciar, esta es la parte clave que es el mayor problema legislativo, iniciar procesos de extinción de dominio sin orden de un juez. Este es el cambio que pide la fracción de Morena, pero hubo un quiebre. Dice, la reserva que presentó y que surgió ahí el quiebre, la legisladora morenista Lidia García complicó el procedimiento que ya había sido promovido por Mario Delgado. Este es el líder de la bancada, el coordinador de la bancada en San Lázaro. Ella es originaria de Hidalgo y propuso cancelar la atribución de extinguir los recursos bloqueados y obligar a la UIF y a las instituciones de crédito a notificar por escrito a los afectados que han sido incluidos en la lista. ¿Por qué? Ella después detalla, después de que hay una votación y presenta esa reserva, que se aprueba con 225 votos a favor, 223 en contra, es clarísima la división, y 2 abstenciones, una de la morenista Simei Olvera y otra de Iván Pérez Negrón, del Partido de Encuentro Social. Es que ella menciona que hay casos como el de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que tienen las cuentas bloqueadas, y le ha impedido este bloqueo de cuentas desde febrero el acceso al fondo de jubilación de los académicos y del personal administrativo. Estos fondos son producto de ahorros que provienen de los descuentos de los salarios. Este es el primer caso que ella dice, tenemos que tener mayor claridad, y después menciona el caso de un diputado de Morena, que tiene 2 semanas, y es un diputado de Morena. Volvemos al caso de que se está investigando ahorita al actual gobierno en el tema del órgano turístico, y ahora un diputado de Morena tiene 2 semanas con las cuentas bloqueadas y no le ha notificado oficialmente por qué. Esa es también la queja, que no hay una claridad y que la actual reforma tampoco la establece de manera clara. Dice, aquí cito yo a las fuentes que cita el periódico Reforma hoy, que ese diputado se trata de Julio César Ángeles, que es también de Hidalgo. Entonces aquí todo está ligado. El caso es que después de un acalorado debate en el que Mario Delgado, el titular, la cabeza de los legisladores de Morena en San Lázaro, le reclama a Laura Rojas que se haya impedido la votación, que se cerró la votación y declaró el resultado sin mediar un proceso regular. Delgado dijo que había una rapidez inusual. Entonces le pide una explicación a Laura Rojas, que es la presidenta de la Cámara, y empieza un manoteo que acabó en un conato de riña, que no sé, creo que sería bueno por lo menos escuchar. Estamos viendo las imágenes. Había 2 momentos, uno donde Dolores Padierna está explicando la postura de Morena sobre el tema, está Enrique Ochoa, lo tenemos en el resumen inicial, está Enrique Ochoa del PRI, y bueno, este es un fragmento y parte de lo que se discutió sobre este tema el día de ayer. Esta norma va a dotar a la unidad de inteligencia financiera de una estructura jurídica para que actúe conforme a lo mandata la Constitución, le da certeza jurídica a el blanqueo, a bloquear las cuentas. Compañeras y compañeros,
ustedes están a punto de votar una manzana envenenada en el ordenamiento jurídico que se les acaba de proporcionar. Verán ustedes, en el artículo 116 bis, en el primer párrafo, se establece que el ciudadano será notificado de que se le ha congelado la cuenta. ¿Quién lo notifica? De acuerdo al texto que ustedes quieren aprobar, quien lo notifica es una institución bancaria. Bueno, esto fue parte del debate y del jaleo que hubo. Bueno, pues sí, en la propia tribuna, en ese sentido, hay que seguir de cerca en qué va a terminar esto, porque desde luego es un tema de enorme importancia el fortalecimiento de la UIF, en términos en donde, bueno, pues los derechos de las personas queden resguardados apropiadamente, que las investigaciones de delitos financieros permitan al Estado mexicano pues proceder y agilizar las tareas, desde luego, de investigación, pero bueno, mientras no se atropellen los derechos fundamentales de las personas, tiene que ser una combinación apropiada. Tiene que ser una combinación y además pues hay... pues la solidez de las investigaciones están en juego, ¿no? Porque si al momento de llevar a un juez una queja en la que no se respeta el debido proceso, hemos visto en múltiples casos de mayor envergadura, que han sido relevantísimos, que ese ha sido el argumento para tumbar una incluso sentencia, incluso solidez de acusaciones que han presentado fiscalías tanto estatales como la federal. Pero sí hay que señalar también que después de ese debate, a las 21:05 horas, después de que se declara un receso, se reanuda la sesión para citar al Pleno para hoy a las 10 horas con el fin de seguir con la discusión del dictamen. Entonces, esto está todavía pendiente y sí creo que también es necesario enlistar los cambios que se están promoviendo a través de esta reforma. Uno es que la UIF pueda congelar cuentas. Así es, los afectados, que ya lo hace, los afectados tendrán 10 días para presentar alegatos en audiencia. Esta es la parte procesal que se establecería en la reforma. Al término de ese periodo, la UIF emitiría una resolución para mantener o eliminar el bloqueo. Después, otro de los cambios, podrá promover la extinción de dominio de los recursos bloqueados y en 10 días deberá notificar a la persona implicada. Esta es la formalidad que se le daría al proceso que la UIF sigue actualmente para casos de bloqueo y desbloqueo de cuentas, que ha sido también quejas de los casos sonadísimos contra Romero Deschamps y que ya ha sido denunciado por lavado de dinero por la UIF. Ahí está Marcos Martínez Chacón, seguiremos sobre el tema. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, y estos asuntos que tienen que ver con la Unidad de Inteligencia Financiera, entre lo que declara inicialmente Santiago Nieto de que están investigaciones abiertas en torno a Ruiz Esparza y este debate legislativo. Seguimos de cerca esto para informar. Son las 8:25 en el tiempo del centro. Bueno, vamos a la pausa y después de la misma regresamos. Dejamos correr estas imágenes de lo que pasó en el Congreso. Sí fue fuerte, estuvo el conato de violencia ahí fuerte, hubo manotazos, diálogo o discusión encendida y bueno, pues vamos a la pausa con estos segundos de imagen de lo sucedido ayer en San Lázaro. Volvemos. Vamos a dar un receso de 5 minutos. Sí. No hay condiciones para que siga la sesión. Necesitamos. Vamos a dar un receso.